¿Qué es Microsoft Access? Microsoft Access es un sistema gestor de base de datos. Abreviado, que es como mejor se conoce, es SGBD. Y en inglés sería Database Management System o DBMS. ¿Cuál es la importancia de Access? Access es un ejemplo de un sistema gestor de base de datos y permite crear una base de datos. ¿Para qué? Las bases de datos son utilizadas principalmente por las empresas para el almacenamiento de la información. ¿Qué información maneja una empresa? Una empresa maneja información, por ejemplo, acerca de sus clientes, sus proveedores, sus ventas, etc. Para manejar esta información de una manera más sencilla, se utilizan las computadoras y mediante programas se crean las bases de datos. Estos programas son los SGBD o gestores de base de datos, como por ejemplo Access. Sin embargo, Access no es el más utilizado. ¿Por qué razón? Entre otras cosas porque no permite manejar grandes cantidades de información. Existen otros que se utilizan más. Por ejemplo, SQL Server, Oracle, DB2, MySQL y en general las bases de datos donde se ocupan. Las bases de datos se van a ocupar en las empresas en programas que son llamados sistemas de información. Los sistemas de información se van a encargar de administrar los datos que genera la empresa diariamente. Algunas, por ejemplo, compran sistemas de información como SAE. SAE es un ejemplo de un sistema de información de los muchos que hay. Pero hay otros que cada vez están siendo más utilizados por las empresas y se conocen como ERPs. Estos programas ERP ofrecen ventajas que hacen que las empresas se dirijan más hacia este tipo de programas. Un ejemplo es el programa llamado SAP. Como comentamos, los ERPs cada vez están siendo más utilizados, sobre todo en las empresas medianas y grandes. Puedes ver otros videos que tengo acerca de los sistemas de información para complementar esto que estamos comentando en este momento. Independientemente del sistema de información que utilicen las empresas, todos los sistemas de información van a utilizar un gestor de base de datos para generar las bases. Antes de hacer las bases de datos, primero hay que preguntarse, ¿qué se va a guardar en la base de datos? En el caso de la empresa, pues los datos de las personas como los clientes, los proveedores. También los datos acerca de sus productos. Los SGBD que mencionamos guardan la información en tablas. Por lo que entonces hay que hacer una tabla para clientes, una tabla para proveedores, una tabla para productos. ¿Pero qué vamos a guardar en una tabla? Pues si se trata de la tabla de clientes, los datos de los clientes. ¿Cuáles serían?
pues el nombre del cliente, su dirección, su teléfono, su RFC. Pero ¿cómo vamos a hacer una base de datos en Access? Para empezar, hay que ejecutar el programa y debemos ver una ventana inicial. En esa ventana inicial vamos a seleccionar la opción que dice base de datos en blanco. La ventana de Access va a cambiar dependiendo de la versión, pero siempre tendremos esta opción disponible para iniciar la creación de una base. Hay que decirle a Access cómo se va a llamar la base de datos. Vamos a suponer que le vamos a dar el nombre de empresa. Después de escribir el nombre, debemos presionar el botón o el icono que dice crear. Esto nos mostrará una ventana donde tenemos ya el nombre de una tabla. Se llama tabla 1. La base de datos se llama empresa, fue el nombre que le dimos. Como comentamos, la primera tabla ya Access la está creando y está esperando que le digamos cuáles son los campos que queremos que tenga la tabla. Sin embargo, nosotros queremos que nuestra primera tabla sea la de clientes. Para decirle a Access que queremos que la tabla se llame clientes, hay que buscar el icono ver y seleccionar la opción que dice Vista Diseño. Debe aparecer un cuadro de diálogo donde podemos escribir el nombre de la tabla. Y veremos del lado izquierdo el nombre que le acabamos de dar. Ahora se trata de decirle cuáles son los campos. En lugar del campo ID, que es el primero que aparece, debemos poner el primer nombre que queremos para nuestra tabla de clientes. El campo ID tiene una pequeña llave a un lado del nombre del campo. Esto indica que este campo es una llave primaria. Una llave primaria no acepta valores repetidos. Por eso a los clientes se les da una clave, con el propósito de poderlos identificar de manera única. De esa manera tendremos bien identificados a todos los clientes. Porque como la llave primaria no acepta valores repetidos, todos los clientes tendrán una clave diferente. Para nosotros el primer campo de la tabla se va a llamar clave. Lo vamos a declarar de tipo texto. Y en la parte inferior podemos escribir la cantidad de caracteres que queremos que tenga la clave. Si queremos seleccionar otro tipo de campo, podemos pulsar la flecha que está a la derecha del tipo de campo que hemos seleccionado. El segundo campo que vamos a indicar es el campo nombre, que va a ser de tipo texto y de 40 caracteres. El nombre no podría ser llave primaria, porque puede haber dos clientes que se llamen igual. Los campos de la tabla clientes podrían quedar así, como se ve en la ilustración. A esto se le llama estructura de la tabla. Cuando ya has terminado de capturar los nombres de los campos, hay que cerrar la tabla. Eso se hace pulsando el botón que tiene una cruz en el extremo derecho de la ventana. Access te va a preguntar si deseas grabar los cambios. Hay que contestarle afirmativamente y después veremos que del lado derecho ya no hay ningún espacio para captura de información.
pero tendremos el nombre de la tabla ya creada. Para crear otra tabla, debemos seleccionar el icono tabla en la pestaña Crear. Nuevamente Access nos muestra la misma ventana que nos mostró al principio. Y para poderle dar el nombre de la tabla que queremos crear ahora, hay que volver a entrar al icono Ver y seleccionar la opción de vista de diseño. Nuevamente nos pedirá el nombre de la segunda tabla. Y ya cuando hayamos terminado de crear la estructura de la tabla 2, deberemos tener del lado izquierdo los nombres de las dos tablas que hemos creado. Si le damos un doble clic al nombre de una tabla en el lado izquierdo de la ventana, Access nos debe mostrar un espacio donde podemos capturar los datos de los clientes, por ejemplo, si es que seleccionamos la tabla clientes. La información de cada cliente es un registro. Aquí tenemos dos registros. Cada dato de un cliente es un campo. Esta tabla tiene 5 campos. Y de esa manera, los gestores de bases de datos crean las bases de datos mediante tablas. Es decir, una base de datos está formada por tablas. En este caso, para la empresa sería la tabla de clientes, la tabla de proveedores, la tabla de productos. Pero no nada más una empresa puede beneficiarse del uso de un sistema de información. Una persona que trabaja por su cuenta también podría utilizar un sistema de información. Por ejemplo, un abogado puede llevar el registro de sus clientes, de sus citas, de sus audiencias. Para ello debería investigar en Internet qué sistemas de información existen para su profesión y podría hacer la compra de un sistema de información que lo apoye en este trabajo. Esperando que sea de utilidad este video, seguiremos en contacto para continuar con otros aspectos relacionados con el trabajo, con este sistema gestor de bases de datos que nos va a servir de ejemplo para comprender cómo trabajan los demás gestores de bases de datos. Gracias.